Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias amigos por su preferencia, por acompañarme, por su apoyo para que sigan estos programas y sean bienvenidos. Hoy les voy a hablar en primer lugar de algo que me sorprendió bastante. Carlos Loret de Mola festejando, bueno, no festejando, haciendo notar un relumbrón como supuesto logro de López Obrador en materia económica, lo que tiene que ver con lo del salario mínimo. Prácticamente lo celebra y no dice absolutamente nada de todo lo que viene arrastrándose, de todo lo que aquí yo les he señalado que demuestran que es una patraña. También les voy a hablar de cómo el Tribunal Electoral y un juez inclusive, cómo el asunto de la crisis política en Nuevo León, yo con pruebas, les voy a demostrar cómo han actuado en el Tribunal Electoral y un juez de amparo en el tema que tiene que ver con lo de Samuel García y su licencia y toda esta crisis política que se ha generado en Nuevo León. ¿Por qué vale la pena comentar esto? Porque queda demostrado el tipo de jueces que quiere Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial, por supuesto. Así quisiera López Obrador que fuera el Poder Judicial, como son ciertos jueces y como en este caso actuó el Tribunal Electoral, y que aquí les voy a demostrar. Sean bienvenidos, reitero. Y bueno, vámonos a este primer tema. Resulta ser que Carlos Loret de Mola presentó en su noticiero y celebró lo que viene a ser los aumentos al salario mínimo en la Cuarta Transformación. Miren, esto fue lo que Carlos Loret de Mola presentó y dijo. Hoy cristalizaron dos cosas que sin duda son logros del presidente López Obrador que vale la pena reconocer. Primero, los aumentos al salario mínimo. El presidente ha demostrado que era falsa la creencia de que aumentar los salarios mínimos generaría automáticamente una espiral inflacionaria. Ha aumentado los salarios mínimos como nunca y no se ha desatado la inflación por eso. Hoy, de hecho, el presidente anunció que a partir del 1 de enero habrá un nuevo aumento al salario mínimo, pasará de 207 a 249 pesos en casi todo el país. En la zona fronteriza será de 375 pesos. Bueno, fíjense nada más en lo que dijo Loret de Mola. Que prácticamente demostró López Obrador que era falso eso de que si aumentaban los salarios mínimos se creaba una espiral inflacionaria. Este ha sido un argumento que han utilizado para sostener su farsa a la 4T y de manera muy lamentable, Carlos Loret de Mola en esta ocasión se suma a esa farsa. En esto se suma a esa farsa que tiene que ver con lo del salario mínimo. Y voy a explicar a grosso modo por qué. Y ya lo he demostrado aquí en estos programas. Cuando se planteó por décadas que aumentar el salario mínimo provocaría una espiral inflacionaria, en ese tiempo era una realidad, no era mentira. ¿Por qué razón? Porque el salario mínimo era un factor determinante en la economía. ¿Sí? Durante los periodos, porque eso se fue fraguando desde hace tiempo, del llamado periodo neoliberal, se empezó a fraguar la farsa. ¿Sí? ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron por desvincular el salario mínimo. Antes, si el salario mínimo subía 5% subían los salarios en general de todos los trabajadores del país. Eso era lo que sucedía antes, al igual que también servía para fijar las multas, ¿sí? Y para fijar diversos factores de la economía. Pero primero se encargó la clase política de desvincular el salario mínimo cuando crearon las sumas. Ahorita se manejan las unidades de medida de actualización, pero ya no se usa el salario mínimo como factor de medida y de decisión en otros sectores, como factor en otros sectores económicos, como es el caso de los salarios. Fíjense, esa fue la primera medida. Y la segunda fue el acuerdo con los potentados del país para
para que dicho aumento esté conformado por una parte del gobierno, que es la misma con la que se fijan todos los salarios, y la otra la completa el sector potentado mediante la aportación del llamado Monto Independiente de Recuperación MIR. Fíjense cómo Loret de Mola no dijo absolutamente nada de eso, sino simplemente aplaudió como logro, y que López Obrador demostró que no era cierto que había una espiral inflacionaria, pero todo lo que se encargó la clase política de llevar a cabo para que ya el aumento del puro salario mínimo ya no creara una espiral inflacionaria, todo eso se lo cayó y es parte del show. ¿Por qué? Porque lo que prometió López Obrador fue la recuperación del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Eso es lo que él prometió desde que estaba en campaña en el 2018, e inclusive empezando su gobierno lo planteaba. El aumento al salario mínimo solamente beneficia a un sector minoritario de la clase trabajadora. Aquí, cuando empezaron a darse en esta cuarta transformación, aquí les presenté cómo la propia Luisa Alcalde, que era secretaria del Trabajo, ahora es secretaria de Gobernación, cómo ella misma, cuando se empezaron a dar estos aumentos al salario mínimo, ella misma lo dijo, y aquí se los presenté, cómo ella misma dijo que los trabajadores beneficiados por esos aumentos al puro mínimo eran 3.800.000 trabajadores, siendo que la clase trabajadora en México, la población económicamente activa es de más de 50 millones de personas, ¿sí? De trabajadores. Esa es la población económicamente activa, más de 50 millones. Y el beneficio que aquella vez dijo la propia Luisa Alcalde era a un sector minoritario de 3.800.000 trabajadores. Entonces, no se está recuperando el poder adquisitivo en general. Y para terminarlo de probar, ¿sí? Porque eso yo se los estuve presentando, pero tengo hoy la prueba. Una vez más, los trabajadores del Colegio de Bachilleres volvieron a bloquear en la Ciudad de México, hicieron bloqueos y desquiciaron la Ciudad de México por esos bloqueos, en los que demandan, fíjense lo que demandan, demandan ellos un 20% de aumento salarial. ¡Qué interesante! 20% es lo que ahorita está anunciando López Obrador de aumento al salario mínimo para el 2024, que es el que va a entrar en vigor. ¿Por qué entonces se estarían manifestando y estarían bloqueando y estarían exigiendo 20% de aumento salarial a los trabajadores del Colegio de Bachilleres? Si ya al anunciar que va a aumentar el salario mínimo 20%, si de veras también fuera acorde el aumento de todos los salarios, como era antes, que fuera acorde al aumento del salario mínimo, pues no tendría necesidad de estar protestando para pedir 20% de aumento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que 20% nada más va a ser a los trabajadores que ganan el puro mínimo, o sea, el sector minoritario de la clase trabajadora. El resto no es beneficiada de esos aumentos, y no lo ha sido desde que empezó el gobierno de López Obrador, aplicando únicamente la patraña que la clase política hizo desde antes, ¿sí? En el periodo neoliberal, de desvincular el salario mínimo, ¿sí? Precisamente para que ya no fuera factor que influyera en los demás sectores económicos, como por ejemplo los salarios de todos los trabajadores, y entonces sí lo pueden subir como quieran. A fin y a cabo el beneficio es marginal. ¿Ustedes creen que los potentados, que son unos ambiciosos vulgares sin llenadero, que son la misma mafia del poder que criticaba a López Obrador y que ahora recibe en Palacio Nacional como empresarios con dimensión social y que lo sigue colmando de contratos millonarios a esos mismos potentados, pero eso sí, diciendo que primero los pobres? ¿Ustedes creen que ellos hubieran estado de acuerdo en que se aumentara el salario mínimo como se está aumentando? Fíjense, como se está aumentando, si de veras el beneficio fuera para toda la clase trabajadora del país. Por supuesto que no, porque esto es parte de una patraña, porque a ellos mismos les conviene más poner el monto independiente de recuperación a un sector minoritario de los trabajadores que tengan ellos de puro salario mínimo, que realmente a darle un aumento digno a todos los trabajadores de sus empresas. Si yo no me chupo el dedo
Y tampoco voy a pensar que Loret de Mola se chupa el dedo. ¿Por qué lo hará? ¿Quién sabe? ¿Por qué hizo esto? No lo sé. A lo mejor para querer demostrar en un momento dado que su noticiero no va con el fin de estar nada más duro y dale golpeando a la Cuarta Transformación. Yo me imagino que por eso ha de ser. Pero es muy lamentable que Loret de Mola, siendo tan crítico, teniendo todo un equipo de investigación, para descubrir tantas cosas y patrañas que se dan en esta 4T, de repente nos salgan con este tema a celebrarlo. A celebrar este tipo de esto y todavía ponerlo como un logro de López Obrador, cuando ha sido un trabajo que desde antes con el PRI y el PAN llevaban a cabo en el proceso de desvinculación del salario, en el proceso del uso del monto independiente de recuperación. Eso también es trabajo y consenso del PRI y del PAN con los potentados. Así que no es logro bueno, para empezar no es un logro, es una tomada de pelo. Y no solamente es de López Obrador, como dijo que es un logro de López Obrador, no. Es una tomada de pelo de López Obrador y de toda la clase política y de los potentados de este país. Esa patraña de los aumentos al salario mínimo y aplaudirlo como si de veras estuviera beneficiando a la clase trabajadora de México. Eso es tomada de pelo. Bueno, amigos, vámonos al segundo tema, y es que esto tiene que ver con lo que está ocurriendo. Vamos a ver de acuerdo a la hora que estoy ahorita transmitiendo, en hora y media, pues a ver qué se define. Están llenando el Palacio de Gobierno de granaderos y de todo lo que se supone que ya no iba a haber en el país. Bueno, ya no iba a haber eso. Y sin embargo en la Ciudad de México hay granaderos, sin embargo allá en Nuevo León, vaya, granaderos también, en fin. Pero nada de eso iba a haber ya en el país, según los datos alegres del presidente López Obrador. Pero bueno, yo me quiero ir al punto, ¿sí?, en donde les quiero demostrar el actuar del Tribunal Electoral y el actuar del juez que está concediendo amparo a Samuel García, por supuesto, ¿sí?, a los caprichos de Samuel García, apoyados por López Obrador, que lo quiere seguir teniendo de esquirol, ¿sí?, que él fue el que empezó con esto, López Obrador desde su mañanera fue el que empezó, ¿sí? Increíble ver a López Obrador defendiendo a Samuel García cuando Samuel García no está haciendo más que lo mismo que hizo el Bronco. Lo mismo. Samuel García prometió que iba a gobernar los 6 años, no iba a hacer lo que el Bronco, no iba a dejar el gobierno por una candidatura, porque eso no se merece el pueblo de Nuevo León, y es lo que hizo. Falló a su palabra al pueblo de Nuevo León, Samuel García, y López Obrador defendiéndolo, porque es parte de su plan. ¿Sí? Por eso nada más, porque es parte de su plan. Un plan que, pues, ¿por qué hacer ese tipo de plan? Esa es la pregunta. ¿Por qué estar ejecutando ese tipo de plan y ese tipo de maniobra? El usar a Samuel García de esquirol. ¿Por qué, si se supone que pues, es imparable según ellos, según Morena, según López Obrador, según Claudia Sheinbaum, es imparable la victoria de la 4T de nuevo en el 2024? Pues, ¿para qué hacer uso de esquiroles y de esas payasadas, no? Bueno, aquí lo que les voy a demostrar es el tipo de jueces que le han entrado a esta patraña para lo que tiene que ver con Nuevo León y Samuel García, ¿sí? Porque esto sin duda es el tipo de jueces que quiere López Obrador. Así es como quisiera, de este tipo de jueces y de este tipo de decisiones como la del Tribunal Electoral, son las que quiere López Obrador en el Poder Judicial. Y se los voy a demostrar, miren, fíjense bien. Vámonos a esto primero. A través de un comunicado divulgado la tarde de hoy, 1 de diciembre de 2023, el gobierno de Nuevo León informó que un juez de amparo en la Ciudad de México revocó nuevamente el nombramiento del gobernador interino que hizo el Congreso Estatal en el nombre del ex vicefiscal Luis Enrique Orozco dentro del expediente 3656/2023-6, ¿no? La anterior designación del Congreso, José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, nombramiento que fue revocado por las autoridades electorales por estar impedido. Ese sí estaba justificado, ese sí estaba impedido de acuerdo a la ley. Ahí sí no tengo yo ninguna queja. Pero vean esto,
precisó que el juez de amparo ha señalado que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe respetar, fíjense, debe respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor en las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano, y ser coherente con la decisión popular. Perdón, la decisión popular no se puede decir que fue por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué razón? Porque si bien Samuel García ganó la gubernatura, el PRI y el PAN ganaron las diputaciones. Así de sencillo. O sea, por eso la inmensa mayoría sigue siendo de PRI-PAN en el Congreso de Nuevo León y está Samuel García de gobernador. Pero eso no quiere decir, eso es una muestra de que no es cierto eso de que la gente votó por Movimiento Ciudadano para que los gobernara. No, votó por Samuel García para gobernador, no por Movimiento Ciudadano, porque si a esas vamos, así como ganó Samuel García, así también hubiera obtenido una mayoría en el Congreso en el partido de Movimiento Ciudadano, cosa que no sucedió. Pero aún así, el tribunal así lo marcó. Fíjense, así lo marcó, ¿eh? En consecuencia, ante la falta de consensos, fíjense, ante la falta de consensos del Congreso del Estado, el juez señaló que debe de quedar como encargado de despacho el secretario de Gobierno, Javier Navarro, por así disponerlo la Constitución del Estado y la ley orgánica. Perdón. Fíjense, de acuerdo a esto que dice el tribunal, es interesante, precisó que el juez de amparo ha señalado que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el Partido Movimiento Ciudadano, y ser coherente con la decisión popular. En consecuencia, ante la falta de consensos del Congreso del Estado, el juez señaló que debe quedar como encargado de despacho el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, por así disponerlo la Constitución del Estado. Así dice, y la ley orgánica indicó. No, señor, no puede, no queda esa parte que viene en la Constitución del Estado, porque la licencia que pidió Samuel García no es por 30 días, es por 6 meses. Y aquí se los voy a demostrar, ¿sí? Porque como les digo, a diferencia de los shows mañaneros y de todos los youtubers relumbrón, yo sí presento pruebas. Aquí tengo la Constitución del Estado de Nuevo León. Miren, aquí la tengo, ¿sí? Bueno, aquí, ahorita de volada se los voy a poner. Aquí está, miren. Aquí está, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ¿sí? Y fíjense, es la actualizada, última reforma el 29 de mayo de 2023, ¿sí? Miren lo que dice el artículo, esto está bueno, nomás déjenme ahorita lo encuentro de volada, porque ya se me perdió. A ver. Aquí está. Miren lo que dice el artículo 121. Cuando el Congreso del Estado otorga al gobernador licencia para ausentarse del Estado por 30 días naturales o menos, o el gobernador se encontrase impedido por igual término o se ausente por igual término, quedará encargado de despacho de los asuntos de trámite el secretario de despacho que designe el gobernador. Sí. A falta de designación expresa, el encargado de despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo será aquella persona que funja como secretario general de gobierno, quien desempeñará el cargo hasta que reasuma sus funciones el gobernador, o en su caso, que el gobernador interino que se nombre rinda la protesta de ley. Pero fíjense, el punto aquí interesante está en que es por 30 días. Pero la licencia que le otorgó el Congreso de Nuevo León a Samuel García no es por 30 días, es por 6 meses. ¿Sí? Y aquí es donde entra el artículo 122. Fíjense lo que dice a la letra del artículo 122. Dice, si la licencia fue por más de 30 días, que es el caso, ¿sí? O en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Así tal cual está la letra, artículo 122 de la Constitución del Estado de Nuevo León.
Cuando la licencia es por más de 6 meses, cuando es de más de 30 días, que es el caso, la está pidiendo por 6 meses Samuel García, lo que se aplica es que el Congreso es el que decide. Eso es lo que dice la Constitución. Y ninguna ley, norma ni nada está por encima de la Constitución. Pues aún así el Tribunal Electoral y el juez de amparo agarraron y pusieron eso de pretexto. Aquí se los acabo de demostrar. Ellos así dicen. En consecuencia, ante la falta de consensos, eso tampoco dice la Constitución que debe haber consensos, Tampoco dice eso la Constitución. Para ese caso de licencia por más de 30 días, no dice que deba haber consenso. Nada más dice que el Congreso lo debe elegir. Fíjense cómo la Constitución es muy clara para ese caso, para ese supuesto de licencia por más de 30 días para el gobernador del estado de Nuevo León. Simplemente dice que el Congreso debe designar al gobernador interino. Eso es lo que dice claramente el artículo 122 de la Constitución del Estado de Nuevo León. ¿Sí? El Congreso del Estado, la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué óvole? Entonces, este juez de amparo y el Tribunal Electoral, ¿por qué razón? No lo sé. Se han pasado la Constitución del Estado de Nuevo León por el arco del triunfo para cumplirle su caprichito a Samuel García y también a López Obrador. Tan fácil. Agregó que en la resolución se señala que se debe de entender como consenso el acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, una decisión unánime y no por mayoría. Les acabo de demostrar lo que dice la Constitución. Y en la Constitución no pone ningún tipo de condición, simplemente dice que debe ser elegido por el Congreso. Punto. Nada más. Para ese caso de la licencia por más de 30 días. Se los acabo yo de presentar lo que dice la Constitución y vean lo que está decidiendo el Tribunal Electoral y el juez de amparo. Estos son de los jueces que necesita, que quiere López Obrador. Que se pase por el arco del triunfo la Constitución y la ley nada más porque va a sus caprichos y punto. Porque no son, aunque digan lo que digan, no son lo que ellos dicen, que es por el bienestar del pueblo. Ajá, así como no. Por eso mismo ahorita en este momento, los mismos potentados del PRIAN han aumentado sus fortunas como nunca. Aquí mismo yo les documenté cómo, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el primer trimestre de 2022, el cuatito potentado Carlos Slim, el que sí tiene la puerta abierta a Palacio, él sí tiene la puerta abierta a Palacio, estuvo ganando 247 millones de pesos diarios. Y esa ambición vulgar, no, Obrador no la señala porque ahora ya es su cuate, ahora ya es su amigo, ahora ya es empresario con dimensión social. Aunque la mayoría del pueblo esté sufriendo por sobrevivir y él, ese cuate, esté ganando 247 millones de pesos diarios, él sí tiene la puerta abierta a Palacio Nacional. No lo tienen las madres buscadoras, no lo tienen los que se manifiestan en el Zócalo, o que hacen marcha para pedirle al gobierno. Esos tienen lo mismo que tenían con Calderón, con Fox, con Peña Nieto: cercos y vallas y policía para evitarles llegar. Esa es la realidad, amigos. Se enoje quien se enoje, porque he estado viendo que mis videos, cómo les gusta estar duro y dale, no presentan nada, no presentan una nota. A ver quién me presenta la Constitución del Estado de Nuevo León que diga que no es cierto. Es imposible. Todo lo único que queda es descalificarme. Así como suelen descalificar a los medios que presentan incluso documentos. Como es el caso, aprovecho para invitarlos, en el programa de Loret de Mola, se presentó realmente dos reportajes que me llamaron mucho la atención. Uno, según Claudia Sheinbaum, fíjense, la propia Claudia Sheinbaum decía, pues que esos espectaculares que se ponían, pues eran de ciudadanos que buscaban apoyarlos, que ella no sabía, al igual que los demás, ¿no? Al igual que en Morena, no sabían quiénes pusieron los espectaculares de Claudia Sheinbaum. Y resulta ser que ya cuando se hizo una auditoría, está interesante el reportaje en el programa de Latinos, cuando ya se llevó a cabo una auditoría,
resulta que todos los aspirantes a corcholata gastaron muchísimo más de lo que debían gastar. Muchísimo más. Un engaño más que se hizo de parte de la 4T. Pero por mucho, pero por muchísimo. También Xóchitl Gálvez, y ahí lo comenta Loret de Mola y tiene toda la razón, también esta Xóchitl Gálvez también gastó de más, pero no se compara con el gasto multimillonario que hicieron las corcholatas. ¿Eh? Y no que no sabían de dónde salieron los espectaculares. ¿Sí? Ese fue uno que sacó con respecto a eso, y otro, lo que realmente fueron como 14 millones de pesos que el gobierno de la ciudad ha pagado en contratos a las empresas que hicieron el documental de Claudia Sheinbaum. Sí. Un documental que también fue dirigido por Luis Mandoki. Sí. Ese documental que se acaba de anunciar. ¿Por qué? Porque les digo, según que no es misógino decir que Claudia Sheinbaum depende del presidente. Perdón, con todo respeto, está haciendo lo mismo. Para la campaña del 2006, ¿con qué se lanzaron? Con un documental. Que me acuerdo que se llamaba ¿Quién es el señor López? Creo que se llamaba el documental. Con un documental. Y ya luego, para intentar demostrar el fraude electoral, presentaron otro documental. Bueno, pues esas empresas, en cualquier otro lado que se presente el documental, les tienen que pagar, y hasta la fecha siguen ganando lana. Esas empresas cuatitas de Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, nomás para que se vayan dando cuenta hasta dónde llegan las tomadas de pelo. Hasta dónde están llegando las tomadas de pelo. Y mientras, pues simple y sencillamente, ahí está donde se está yendo el dinero. Yo aquí se los he planteado varias veces. Si tú, ciudadano, ves que no te dan tu medicina en el hospital público, o que llegas enfermo sintiéndote mal y te dan la cita para dentro de 1 mes, 2 meses, 6 meses o hasta 1 año, ¿sí? Es porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque esos recursos son los que usa Morena, ¿sí? Los que usan los candidatos de Morena, ¿sí? Precisamente para hacer la publicidad y la propaganda. Así de sencillo. Si tú, ciudadano, algún servicio que te debe prestar el Estado, el gobierno, agua, luz, algún servicio público o cualquier otra cosa que se supone como parte del programa social que debe cumplir el gobierno, y no lo tienes, pues acuérdate del financiamiento del gobierno de López Obrador, ¿sí? De la Cuarta Transformación, a los chayutubers, a los youtubers relumbrón, a los afines aplaudidores, a los mismos de siempre que solamente pintan muy bonito y que replican lo que dice López Obrador en sus mañaneras, ¿sí? Y no te presentan nada siquiera que pruebe los dichos del presidente. Ahí es a donde va el dinero que López Obrador dijo que se iba a encargar de que se repartiera con justicia en el pueblo. Allá ustedes, allá todos los que me ven y me escuchen, nomás recuerden que en el 2024 es donde tenemos los ciudadanos el arma más poderosa, nuestro voto, ¿sí? Para poner fin de una vez por todas a los engaños descarados de esta Cuarta Transformación. Yo sé que muchos me dicen, pero es que si hacemos eso van a regresar los otros. Bueno, pues nomás considera número uno. Ahí te va. Número uno. ¿Sí? Ningún presidente había engañado de manera sistemática, diariamente, y haciendo uso de recursos públicos para engañar al pueblo todos los días. Ninguno lo hizo como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su clan. Así, No, que aquellos te engañaron, pues sí, pero aquí ha sido el engaño descarado. Descarado. Así. Ante los datos adversos que periodistas les presentaban, pues, a los gobernantes en este país, ninguno había salido con el absurdo de que vamos a hacer un censo, claro, un censo a modo,
para demostrar que son falsos los propios datos del gobierno. Ninguno lo había hecho. Y además tener en cuenta que mientras los ciudadanos no se decidan a votar en contra de quien los está engañando en este momento, la clase política seguirá, toda en general, seguirá viéndonos la cara. Porque cada que un ciudadano diga, a mí me vale gorro a mí me vale gorro si robaban antes, a mí me vale gorro si engañaban antes, tú que estás gobernando ahorita, tú ahorita me estás engañando, ahorita me estás robando, ahorita estás traicionando al pueblo. Sí. Tú, me voy a encargar de que en la elección que siga, tú no continúes. Un actuar así del pueblo decidido, por fuerzas presionará a toda la clase política, a toda, incluido conservadores y lo que quieran, a toda, a irse alineando a lo que el pueblo diga. Está en nuestras manos que de veras se cumpla, y no que nos engañen con esos dichos, sino que de veras se cumpla aquello de que el pueblo manda. Pero mientras el pueblo de México siga sin saber votar, siga dejándose llevar por las encuestas, siga dejándose llevar por los shows como las mañaneras, o siga dejándose llevar por medios de comunicación que no te presentan evidencias, simple y sencillamente estamos condenados a que, y ya lo demostró López Obrador, a que así se trate del mejor caudillo de la causa del pueblo. Cuando llegue al poder, se va a echar a perder y terminará haciendo lo mismo que todos y que toda la clase política del país. Es necesario que los ciudadanos apliquen esa. Si no, a mí no me importa que López Obrador salga a decir que antes robaban más. Tú me prometiste no robar, tú me fallaste ahora y yo voto en contra de ti. Esa es la actitud que debemos de tener el pueblo para que de veras se logre el sueño de que el pueblo es el que manda, de que el pueblo pone y el pueblo quita. Porque lo que hasta ahorita hay son tomadas de pelo. A ver, no es trascendental para el país quién quede de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema trascendental, importantísimo. ¿Por qué López Obrador no sometió a consulta a sus ternas que está presentando? Porque él dijo que el mecanismo de consulta era para que se consultara al pueblo sobre temas trascendentales. Y no, para lo único que se ha usado, eso que impulsó él para vernos la cara, de consulta popular, solamente ha sido para lo que él, para distraer al pueblo, pone como tema trascendental. Y el ejemplo ahí está. Es trascendental quienes queden en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no consultó al pueblo ahí, Obrador? Ahí sí no consultó, ¿verdad? Ahí sí no consultó al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué no consultó al pueblo si el gobierno debía seguir contratando a las empresas de los mismos potentados del PRI y del PAN? Ahí tampoco consultó. Ahí nada de consulta pública. A ver, ¿por qué no consultó al pueblo si el pueblo estaba de acuerdo en que aparte de que siguiera el ejército en las calles, porque según el pueblo no quería eso, según a López Obrador, bueno, de hecho los mexicanos en general no querían eso, pero él ya cambió de opinión. ¿Por qué no lo sometió al pueblo? ¿Estás de acuerdo en que sigan los militares en las calles en labores de seguridad pública? ¿Estás de acuerdo en que se le encargue al ejército las obras prioritarias del gobierno? ¿Estás de acuerdo en que se militarice toda la infraestructura nacional que le pertenece a todos los mexicanos? Se militarice. ¿Verdad que nada de eso consultó y son temas trascendentales? Pero no. La idea de impulsar esa tomada de pelo de consulta popular era precisamente para los temas en los que él quiere distraer al pueblo cuando de antemano las decisiones están tomadas. Sí. Al menos yo voy a votar en contra de esos engaños. Porque a mí no me importa
en estos momentos que vienen las elecciones en el 2024, a mí no me importa que hayan robado más los otros. A mí lo que me importa es que el que ahorita me prometió una cosa y cambió de opinión. Así. Me planteaba la mafia del poder y ahora la recibe en Palacio Nacional como empresarios con dimensión social. Eso para mí es una traición. Prometió precios de garantía a todos los productores del campo y resulta ser que los precios de garantía solamente son a quienes produzcan como máximo tantas toneladas. A quienes nomás tengan tantas hectáreas. A esos nada más precios de garantía, a los demás que se frieguen. Eso es traición al pueblo. Agarrar y decir que no me acuerdo en qué lugar, que el paisaje es muy bonito y ya están contaminando visualmente por haber puesto generadores eólicos. Perdón, entonces, ¿cuánta contaminación visual se está haciendo con el Tren Maya en la selva de allá en la selva chapaneca? O sea, digo. No, señores, no caigamos en el show y en los engaños. Vámonos a evidencias, vámonos a pruebas. Aquí, como les digo, ¿por qué López Obrador? Ni López Obrador, ni Samuel García, ni el Tribunal Electoral, ni el juez que concedió ese amparo, porque además hay muchos que están, que tenga, a ver cómo se resuelve eso de Nuevo León. Ninguno ha sido para mostrarles la Constitución, yo aquí se los presento. Así de fácil. Por eso no hay quien me presente o exponga algo en los comentarios que demuestre que es mentira lo que yo aquí presento. Por eso prefieren mejor descalificarme y hasta insultarme en los comentarios. Pero no le hace, porque entre más ladren todos esos ciegos que no quieren ver la realidad, que siguen adoctrinados, por más que ladren, más bien, entre más ladran, más estoy convencido de que estoy avanzando. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del próximo, amigos. No olviden suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban todos cada programa nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También no olviden dejar sus comentarios y su like en los videos de repetición, ¿sí? También entren a los shorts de este canal, ¿sí? Lo que considero así más importante de lo que les he planteado, lo voy presentando en videos shorts, ¿sí? Ahí también para que los vean y los compartan. Todos los que quieran seguirme en mi cuenta de X, simplemente busquen @elbote y ahí encontrarán mi perfil. Dale clic a la campanita, suscríbete y dale clic a la campanita para que recibas cada tweet nuevo de tu servidor Gerardo de la Huerta. Y todos los que en Facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta, así nomás le pones en el buscador y ahí te aparece. Todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción de cada video, de los videos de repetición que encontrarán en mi canal YouTube, en este canal YouTube, ahí encontrarán las opciones. Ahí encontrarán las opciones para apoyar que sí es un programa, 100% libre, 100% independiente, 100% ciudadano, ¿sí? Aquí no cabe línea de nadie. Simplemente lo que vengo haciendo desde el 2007 hasta la fecha. Simplemente criticar lo que me parece mal del poder. Del poder y de quienes nos quieran seguir engañando. Sale, amigos, que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.